Un saludo para todos. Mi nombre es Lil María Pich Hernández. Me complace muchísimo que me hayan invitado a participar en esta actividad. Lamentablemente no puedo acompañarlos de manera presencial, pero quisiera comentarles brevemente este trabajo que pongo a disposición de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y de todos los participantes de este evento. Es un trabajo titulado Comunicar con Martí hoy, tendencias de recepción martiana en públicos infantojuveniles cubanos actuales, y es el resultado de una investigación comenzada en 2019 por dos estudiantes del Instituto de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, una investigación que asesoré en su momento y que, bueno, he estado actualizando desde entonces, y que se basa en la aplicación de una encuesta que dio resultados muy interesantes con respecto a cómo se percibe a Martí en la actualidad en diferentes niveles de enseñanza, en diferentes ámbitos, ¿no?, de la vida cotidiana. Y de manera general, lo que se busca con la investigación es organizar algunas premisas éticas y estéticas que condicionan las dinámicas a través de las cuales las más jóvenes generaciones, digamos, hasta los 35 años, siguiendo, ¿no?, lo que entendemos desde las organizaciones políticas, ¿no?, como juventud, cómo estos grupos etarios perciben a Martí, y cuáles son los factores, tanto nacionales como internacionales, subjetivos, objetivos, que pueden influir en esta percepción. Francamente, Martí se convierte en un caso de estudio en algo mucho más amplio, que tiene que ver con cómo, cómo afectan, cómo las modas, los modismos, como las influencias externas que llegan tan fácilmente, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, tecnologías que no son tan nuevas, ¿no? Llamemos las tecnologías de la comunicación y la información, afectan directamente en la forma en que los más jóvenes aprenden, como la escuela o la educación formal ya no es el centro la fuente primaria de conocimiento para los más jóvenes, sino que las redes sociales, el mundo de las películas, el mundo del entretenimiento, se convierten en una fuente irreemplazable de conocimiento, no conocimiento académico, no conocimiento científico, pero sí conocimiento, al fin y al cabo, más que conocimiento, información. Tanto que se ha llegado a hablar de la era moderna, la era contemporánea, como la era de la infodemia o de la pandemia de información. Hay tantas fuentes y uno puede acceder a tanta información al mismo tiempo, desorganizada, desarticulada, intencionada, puesta en función de los intereses de los grandes dueños de los emisores de esta información, que simplemente estamos frente a un fenómeno que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. En ese escenario se inserta Cuba, en ese escenario se inserta José Martí, su valor ético como paradigma para el pueblo cubano y para muchos otros pueblos del mundo. Y bueno, hablamos de dos recepciones cuando hablamos de este tema. Lo primero es la recepción de la obra de José Martí, más o menos indirectamente, cómo esto se produce en los diferentes públicos, y una segunda arista tiene en cuenta otros elementos que tienen que ver con Martí, pero que forman parte de la cosmovisión martiana, como lo llamamos en la oficina del programa martiano. Es ese conjunto de conocimientos, valores, formas de interpretar y transformar el mundo desde la ética martiana, y que por supuesto comprende el pensamiento, la obra y la vida de Martí, pero también el pensamiento revolucionario que le precedió y que contribuyó directamente a su formación, y el pensamiento revolucionario que le sucedió y que fue llevado a las más altas expresiones por las generaciones de martianos del siglo XX, donde sobresale, por supuesto, el pensamiento y la acción de Fidel Castro. Y bueno, con respecto a las premisas éticas y estéticas que rigen el mundo actual y de la cual Cuba no está exenta, tenemos dos grandes condicionantes de estas premisas, y se trata del proceso de globalización y del proceso de la realidad posmoderna. Y bueno, estos temas los exploramos en el trabajo. Por ejemplo, las características estéticas
de la posmodernidad ético-estética, francamente, un par muy interesante, como son la emocionalidad, el surrealismo, el eclecticismo, la irreverencia y la nostalgia. Son características que rigen, por ejemplo, en las interacciones con las redes sociales de diversa naturaleza. El tema de la pop culture o cultura popular, ese conjunto de mensajes, códigos, valores e ideas de origen estadounidense que han sido internacionalizadas a través de los medios de comunicación masiva globales. Y por supuesto, tendencias estéticas que también se traducen en formas de pensar y en formas de consumir el contenido, como pueden ser el minimalismo, o sea, hacerlo todo simple, hacerlo todo fácil, hacerlo todo de manera que la persona se siente identificado o puede aprender y compartir códigos comunes de una manera muy sencilla y simplemente esto se traduce en una aversión a lo complejo, en una aversión a la crítica y por supuesto en una especie de obstáculo, no solo que no solo limita el pensamiento, sino que francamente condiciona la propia capacidad de pensar del individuo. Entonces, luego de explorar estas premisas, exploramos los resultados de la aplicación de la encuesta que tenemos en pantalla. Se aplicó en 2019. Es un proyecto que sería muy interesante repetir a través del movimiento juvenil martiano, con la asesoría de las instituciones que tienen que ver directamente con la vida y obra de Martí, pero también con plataformas como es la Asociación de Comunicadores Sociales. Y bueno, las preguntas las tienen en pantalla. Aumentan en complejidad en la manera en la que avanzan. Las 5 primeras preguntas fueron contestadas, o sea, las 5 últimas preguntas solo son contestadas por estudiantes que exceden el grado, que exceden la enseñanza primaria. Los más pequeñitos solo contestaron hasta la pregunta 5. Entonces, rápidamente las podemos leer. ¿Quién te habló de Martí por primera vez y qué te dijo? ¿Por qué crees que Martí es importante? ¿Para qué? En un sentido utilitario de Martí, con toda intención lo ponemos así. ¿Has leído algo que haya escrito Martí? ¿Qué? ¿Has participado en actividades que tengan que ver con Martí? ¿Cuál es tu favorita? De lo que más has aprendido de Martí, ¿qué es lo que más útil encuentras? ¿Cómo ves a Martí en tu vida cotidiana? ¿Te sientes parte de tu historia? ¿Por qué? ¿Qué papel tienen los jóvenes en el estudio y divulgación de la obra martiana? ¿Cómo quieres ver a Martí en los medios de comunicación masiva y en tu entorno? ¿Y qué significa para ti ser un joven revolucionario de hoy? Entonces, esta encuesta fue aplicada a unas 155 personas entre 10 y 38 años de edad en 5 centros educacionales de diferentes enseñanzas y 2 centros de trabajo, y todos en el municipio de La Habana. Y los resultados principales de la encuesta los tenemos en pantalla. Número 1, el papel del maestro en primer lugar y de la familia en segundo como principales facilitadores del primer acercamiento a la obra de Martí. La Edad de Oro versus sencillos ismaelíes confirmados como las principales obras que los niños conocen o de las cuales han oído hablar, los entrevistados conocen y más han oído hablar a lo largo de su vida. Actividades martianas más populares, la parada martiana, o sea, esta desfile con los pioneritos disfrazados de los personajes de la Edad de Oro, por ejemplo, es lo más icónico. Los seminarios juveniles y otros concursos martianos en la secundaria también son populares y por supuesto la marcha de las antorchas es la actividad más popular en la enseñanza preuniversitaria y universitaria y entre los trabajadores en general, los jóvenes trabajadores. Sin embargo, hay un carácter muy esporádico de las respuestas que evidencian la identificación de las actividades más populares con el trabajo de las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles y las instituciones que las organizan. No se conoce, no se conoce esta relación. Se repiten las mismas obras en las encuestas de todos los niveles abordados, lo cual evidencia una carencia notable en la forma en la que evoluciona la relación de los educandos con Martí a lo largo de sus vidas. O sea, el joven universitario contestó con las mismas obras a la pregunta ¿qué has leído de Martí? No mencionó Nuestra América, no mencionó Vindicación de Cuba. O sea, de manera general, los resultados que se obtuvieron a lo largo de las diferentes edades, en las diferentes entrevistas, es que La Edad de Oro, Los versos sencillos de Ismaelillo son las obras que todo el mundo conoce o que todo el mundo repite. Y luego también asistimos a una gran cantidad de respuestas prehechas y no personales en los entrevistados, especialmente en la enseñanza preuniversitaria.
que repetidamente se refieren a Martí, por ejemplo, como apóstol, ejemplo, héroe nacional. Sin embargo, la manera en la que contestan las preguntas de contenido no sustentan esta aparente identificación, ¿no? Con la obra de Martí o con la figura de Martí. O sea, usan las palabras, usan los atributos, dicen lo políticamente correcto, lo que piensan que es políticamente correcto, pero luego no saben cómo argumentar esta, estas opiniones. Hemos colocado en gráficos estos resultados para verlos de manera más evidente. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se evidencia en naranja la actividad del profesor a lo largo de los grupos identificados por muchos. Los muchachos que están hoy en secundaria y en primaria escuchan primero de su profesor, quién fue Martí, y luego de sus padres, si es el caso, por ejemplo. Actividades martianas más populares, sobresale en primerísimo lugar la parada martiana en la primaria, por ejemplo, y en la secundaria diferentes concursos martianos. Para las universidades, vemos ahí la CUJAE fue la universidad que entrevistamos, la Marcha de las Antorchas sobresale en naranja. Ahora, estos son casos de contenido muy interesantes. En secundaria, el 40% de los entrevistados y en el preuniversitario un promedio de 30%, se hicieron entrevistas en 2 preuniversitarios, contestaron no sentirse identificados con su historia. En el primer preuniversitario estudiado, una de las respuestas fue no, porque todo no es como debe ser, todo viene de una leyenda. Y aunque en menor medida en el nivel universitario se observaron respuestas similares, por ejemplo, no tanto, solo me dicen que la conozco, pero a veces no estoy seguro. Y otra respuesta muy interesante fue, todavía no, para pertenecer a la historia hay que hacer antes algo digno de recordar por generaciones, no por tus familiares. O sea, hay un despegue, hay un enajenamiento ahí muy interesante. Sin embargo, algunos de los que contestan no a esta pregunta, sí contestan positivamente a la pregunta número 10. ¿Qué significa para ti ser un joven revolucionario de hoy? Con respuestas muy interesantes como por ejemplo darlo todo por ver a tu país libre e independiente, tomada una encuesta secundaria, o esta que es una de las que más me impresionan, tomada de un preuniversitario, dice, significa tratar de mejorar cada aspecto de las personas y de mí en función de la patria. De igual forma se evidencia una respuesta de secundaria a la respuesta a la pregunta 7, que dice sí, porque ahora vivimos un momento histórico. Sin embargo, a la pregunta 8, ese mismo entrevistado no responde. O sea, sí me conecto, sí es importante, sí somos parte de la historia porque vivimos en un momento histórico. Sin embargo, ¿qué papel crees que tienen los jóvenes en ese momento histórico o en el estudio de la educación de la obra martiana? No hay respuesta para esa pregunta. Entonces, los casos anteriores evidencian una incapacidad para relacionar orgánicamente un pensamiento con otro, de argumentar una frase más o menos repetida, aunque pueda ser usada sinceramente, con una opinión verdaderamente personal, y esta es una consecuencia directa de fenómenos como la impartición de la historia, en vez de su enseñanza, y del esquematismo que se traduce en el subdesarrollo del pensamiento crítico. Cómo ves a Martí en la vida cotidiana es también un resultado, ofrece resultados muy interesantes. Los jóvenes trabajadores y de más edad suelen responder con con respuestas más holísticas, más integradoras. Por ejemplo, la primera que tenemos a la izquierda, siempre, en todos lados, a diario, en cada cosa que hacemos, en cada cosa buena que hacemos, en cada acción beneficiosa que hacemos. Vemos que ese tipo de respuesta la tienen sobre todo los estudiantes, los jóvenes trabajadores, los jóvenes de más edad, son los que están en los colores más oscuros. Sin embargo, por ejemplo, los estudiantes de secundaria y de primaria ven a Martí en clases, eh, ven a Martí en símbolos patrios. Pioneritos contestaron, vemos a Martín en la moneda de 1 peso o en actividades de televisión, ¿no? Lo cual nos hace pensar también en el valor que tienen esos pequeños detalles, digamos, entre comillas, para alguien que comienza a vivir, ¿no? Empieza a ver este rostro en todos lados y cómo eso puede canalizarse y puede usarse mejor en la medida en que el niño va creciendo. Y luego tenemos cómo quieres ver a Martí en los medios de difusión masiva. Llama la atención
eh, sobre todo en los jóvenes de más edad, la utilización de adjetivos. No solo cómo verlo o en qué soportes verlo o si verlo en una película o en un documental, sino con adjetivos. ¿Cómo contestan los jóvenes de más edad entrevistados? Queremos ver a Martí vivo, actual, real, contemporáneo, antiesquemático, natural, excepcional, pero humano. Y de manera general, aquí tenemos esta encuesta, es solo el inicio, es un pretexto para continuar investigando verdaderamente cómo varían las percepciones según las diferentes edades, pero también cómo nuestras políticas educacionales y nuestras políticas culturales pueden adaptarse y comenzar a abrazar de manera integrada las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas de aprendizaje, de didáctica, de herramientas educativas, porque sencillamente eh, la obtención de conocimiento y la puesta al acceso del conocimiento en la era actual, en la era digital, excede por mucho las capacidades del aula, excede por mucho las capacidades de la educación formal. Y si la sociedad completa no se vuelca en función de la educación de los más jóvenes, entonces no tendrá futuro esa sociedad. Y no es el caso de Cuba para nada, pero es un desafío que debemos tener en cuenta y el estudio de Martí ofrece una oportunidad única para ver cómo funcionan estos procesos y cómo interactúan los individuos con su sociedad y con un proyecto social socialista como el cubano, lo cual es algo francamente extraordinario e irrepetible en el mundo. Con José Martí ha cristalizado el paradigma ético del pueblo de Cuba. Su pensamiento es uno de los pilares fundamentales del proyecto socialista de la nación, una herramienta imprescindible en la formación de las nuevas generaciones de cubanos. De la importancia de estudiar las formas en que estos públicos se acercan a la imagen, ejemplo, vida y obra de Martí. Y este tipo de investigaciones creo que tiene mucho futuro, mucho potencial y es algo que dejamos a disposición del movimiento juvenil martiano, de la Asociación de Comunicadores Sociales. Un buen proyecto pudiera salir de acá para la aplicación más masiva, más intencionada de esta encuesta o de otras similares. Aquí dejo la presentación, espero que les haya sido de interés y espero poder intercambiar con ustedes muy pronto. Muchas gracias.